¿Qué semana acaba de ser esta para la inteligencia artificial? Han salido muchísimas cosas súper impresionantes. Y es que Alibaba está sacando cosas que nunca antes se habían visto. O al menos sí, pero de empresas gigantes y cosas muy caras. Alibaba lo está haciendo posible. De nuevo, los chinos están ganando la carrera de la inteligencia artificial y los más beneficiados somos nosotros como usuarios finales. Y es que acaban de sacar justo hoy, hace apenas unas horas, hoy es 19 de agosto del 2025, el modelo Qwen-Image-Edit. Esto significa que nos va a permitir editar imágenes. Aquí en pantalla estás viendo de muchas cosas de lo que es capaz. Es impresionante el nivel de detalle y de comprensión que tiene. Ya teníamos antes un modelo para edición de imágenes que era el Flux Context, el cual ya era de por sí bastante bueno. Algo pesado de manejar, es todavía más pesado, pero no te preocupes que como siempre ya llegó la comunidad de código abierto al rescate para hacer esto posible de correr en tarjetas gráficas más humildes como una tarjeta de video de 12 GB. Sí, escuchaste bien, acabo de decir que una tarjeta de 12 GB es humilde. Yo sé que no es así, que muchos tenemos todavía tarjetas de video de 4, de 6 o de 8 GB, pero eso ya se está empezando a quedar obsoleto lamentablemente. Es cuestión de esperar algunos días o semanas para que esto sea posible de ejecutar en tarjetas de menor cantidad de VRAM, pero mientras tanto nos tenemos que adaptar a eso. Aún así lo vas a poder correr con ciertos trucos que te voy a explicar en este video, pero va a ser un poco más lento la generación de imágenes. De cualquier forma, ya tenemos disponibles los LoRAs. Eso nunca había pasado, que el mismo día que sale el modelo, sale también los LoRAs para poderlo ejecutar con solo 4 u 8 pasos. Esto significa que la generación de imágenes va a ser sumamente rápida, sin importar si tú tienes una tarjeta de video RTX 5090 o si tienes una 3060 de hace algunos años. El modelo es impresionante, es capaz de editar incluso texto en tamaños pequeños de la pantalla. Es especialmente bueno con chino e inglés, pero no te preocupes, el inglés se parece bastante al español en cuanto a forma de las letras, ya que el modelo no tiene que aprender a leer ni a escribir, simplemente a representar las letras que le estás pidiendo, así que también va a poder editar textos en español. Así es, si tú tienes capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, vas a poder editar lo que dice, o lo que dice un ticket de supermercado, lo que dice una factura. No te estoy sugiriendo que falsifiques documentos para nada, son solo ejemplos de lo potente que es este modelo. Tiene una capacidad de comprensión enorme, yo creo que la mejor que ha tenido cualquier modelo generativo hasta la fecha. Le puedes pedir cosas tan específicas como que cambie las personas del lugar, que cambie su vestuario, que cambie el color del cabello, la expresión facial, etc. Definitivamente esto es un golazo para todos los que somos creativos y utilizamos herramientas como Photoshop, Illustrator, etc. Ahora va a ser mucho más fácil que nunca meterte a tu entorno gráfico de ComfyUI o SwarmUI y pedirle a la inteligencia artificial que te haga ciertas correcciones y te va a hacer exactamente lo que le estás pidiendo en algunos segundos. Si no lo crees posible, déjame demostrártelo. Y si tú eres de esas personas como yo antes que estaba renuente a la inteligencia artificial, tienes que aprender a usarla ahora mismo. Es la herramienta del futuro, es inevitable, llegó para quedarse. Las empresas están invirtiendo millones y millones de dólares a un ritmo que nunca antes se había visto en la humanidad. Su crecimiento e inversión está siendo más rápido y más exponencial que, por ejemplo, el del internet o el de las computadoras. Así que bueno, ya no te quito más tu tiempo y vamos directamente con el tutorial, pero antes de eso vamos con un pequeño espacio publicitario. Si no lo quieres ver, no quites el video, simplemente te puedes saltar a la línea del tiempo donde comienza el tutorial, pero te agradecería mucho que lo veas para apoyar a este canal. Aquí tengo ya el flujo de trabajo funcionando, hice algunos ejemplos como puedes ver y aquí te anoté los tiempos de render que a mí me está dando por si tú quieres llegar a probar este flujo de trabajo con estos modelos nuevos que acaban de salir y tienes la duda de si tu tarjeta de video está yendo muy lento o no, o está yendo a la velocidad correcta. Te estoy poniendo esto como referencia. Estos son los tiempos de render que se está tardando por imagen en una RTX 5090 de 32 GB y la cantidad de VRAM que me está utilizando.
Como puedes ver, incluso el modelo Q4 super cuantizado que pesa poco más de 11 gigas, aún así me está llenando la tarjeta de video y no me está dando el mejor de los tiempos. El mejor tiempo me lo está dando esta combinación en particular, que es el modelo FP8 utilizando el LoRa de 8 pasos, y me está dando ya en la segunda generación en adelante 11.41 segundos, lo cual me parece excelente. Son los tiempos que se tardan más o menos los modelos de SDXL, pero haciendo 40 pasos. Aquí estamos haciendo únicamente 8 pasos. Entonces podríamos decir que es 4 veces más tardado de generar y 4 veces más exigente que los modelos SDXL, sobre los cuales ya tengo algunos videos en el canal. Te recomiendo ir a verlos. Incluso con modelos SDXL se pueden lograr resultados increíbles. También con los modelos Flux, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Si quieres ver esos videos, te van a estar apareciendo en la tarjeta en este momento arriba a la derecha. Te voy a enseñar primero cómo se usa el flujo de trabajo. Ya sabes que lo vas a poder descargar en mi página de Patreon, link en la descripción. Vas a tener ya todo listo y también en un solo link para descargar todos los modelos necesarios que vas a ocupar para este flujo de trabajo, para que no tengas que estarte metiendo a diferentes links. No, yo ahí te dejo todo listo en un solo link. Es de uso exclusivo para los Patreons. Si tú quieres seguir este tutorial de forma gratuita, también lo vas a poder hacer. Te voy a enseñar a hacerlo todo completo desde el principio, a partir del minuto que estás viendo en pantalla. Ahorita primero vamos a ver cómo se usa y después te voy a enseñar a hacerlo por ti mismo. Aquí tienes que seleccionar uno de los dos modelos que quieras usar, sea la versión FP8, que ya está bastante comprimida y aún así está llenando casi más de 30 GB de VRAM, más 60 GB de RAM. Aquí puedes ver, o sea, se está chupando en total casi 80 GB para generar una sola imagen, así que cuidado con el modelo que usas. Si tú no tienes tanta VRAM o tienes una tarjeta de video más modesta como de 12 GB, te recomiendo definitivamente usar este otro modelo. Por si te lo preguntas, estoy presionando Control más B de burro para encender y apagar estos nodos. Tú tienes que usar esta versión que dice Qwen-Image-Edit-GGUF. Si tienes incluso menos VRAM, vas a tener que usar alguno de estos modelos, como por ejemplo el Q2, aunque la calidad baja bastante. Una vez que ya hayas seleccionado el modelo que vas a usar y el nodo correcto, van a salir a través de este switch hacia aquí, donde le vamos a cargar el LoRa de 8 pasos, el cual te recomiendo muchísimo usar, ya que yo vi que la diferencia de calidad no es tanta entre usar el LoRa versus no usarla. Se supone que usarlo es peor, pero nos puede acelerar mucho el tiempo, pero la diferencia de calidad no es tanta. Te puedo enseñar que, por ejemplo, esta imagen de la izquierda es con el LoRa y esta imagen de la derecha es sin el LoRa. Como puedes ver, la versión con LoRa nos saca muchos más detalles, que es en lo que está enfocado para terminar antes, aunque sí cambia muchísimo el resultado final. Obviamente, ninguno de los dos es un resultado hiperrealista que parezca una foto, ya que este modelo en particular no está pensado para dar el máximo realismo. Para eso ya tenemos el modelo de Qwen 2.2, por ejemplo, que es muy bueno, que también tengo un flujo de trabajo combinando ambos modelos, que puede ser el Qwen para generar la imagen inicial, los primeros pasos, y luego utilizar el Qwen 2.2 para afinar los detalles y que el resultado sea súper hiper realista. Si quieres ir a ver ese video, te está apareciendo en la tarjeta en este momento. Aquí vas a tener que cargar una imagen de referencia. Yo cargué una foto mía muy vieja, pero vamos a intentar con esta otra, la cual es una foto horrible de una comida, y vamos a poner a prueba sus capacidades de edición. Vamos a decirle que lo convierta en una foto profesional en un estudio. Lo que está haciendo este nodo, perdón, me salté un poco. El LoRa es enviado a este valor que dice Model Sampling Aura Flow, el cual te recomiendo que dejes así como está en 3.10, pero si tú quieres sacar un poco más de detalle, lo tienes que bajar, incluso a valores como 1. Y si estás teniendo imágenes un poco borrosas, desenfocadas o como que no te está dando el resultado que tú quieres, lo puedes subir. Vamos a hacer pruebas con diferentes valores. Y de aquí ya se está mandando al sampler. Al sampler también estamos conectando, como es obvio, los prompts tanto positivo como negativo. Puedes ver que este nodo de prompt es diferente, no es el típico que trae Flux, ya que el típico básico que trae Flux es este, el cual solo tiene espacio para el clip, no tiene espacio para ni para imagen, y se llama exactamente así: Text
encode Qwen-Image-Edit. Si tú escribes eso, text encode Qwen-Image-Edit, te va a salir este. Ya viene integrado, solamente actualiza tu versión de ComfyUI. Te recuerdo que tienes que seleccionar la versión Nightly. Le das aquí en donde dice Update, seleccionas la versión Nightly y también le das aquí en donde dice Switch ComfyUI y vas a seleccionar la versión Nightly como aparece aquí y luego ya le das en Update. Esto va a hacer que tengas la última versión de ComfyUI. Se actualiza casi todos los días y ya vas a poder tener este nodo de prompt. Luego vas a necesitar también el prompt negativo, también va directamente al sampler y a ambos les vamos a cargar este clip, que como puedes ver no es el clip básico de Flux, sino que es este especial diseñado específicamente para el cual obviamente vas a tener el link en la descripción de este video, pero si no, no te preocupes, aquí te puse un campo de texto en donde vas a tener los links a todos los modelos que necesitas. Simplemente con hacer clic en estos links tú ya vas a poder acceder a descargarlos y aquí viene detallado cómo los tienes que acomodar en las carpetas. Va a ir en tu carpeta de ComfyUI, luego en Models y aquí dice exactamente en qué carpeta vas a tener que colocar cada uno de estos modelos. Aquí estamos poniendo una imagen latente de ruido con las mismas dimensiones de la imagen original pero reducido, ya que puede ser que la imagen que tú cargues tenga mejor o peor resolución. Si se pasa de resolución, no es 2K, 4K, sí se va a poder generar la imagen, pero va a tardar muchísimo y si de por sí ya ocupa bastante RAM, ahora te va a ocupar todavía más. Así que la estoy reescalando de tamaño por el lado más largo a 1024, es decir, para que el lado más largo mida 1024 y de ahí la inyecte directamente tanto en el prompt positivo para que la tome como referencia y en el ruido original para que a partir de ahí se genere la imagen. Estamos utilizando este sampler que es el Euler, el básico de toda la vida, el de por defecto y con el scheduler simple. También puedes probar con este sampler que se llama Res Multistep. También da buenos resultados, es cuestión de que tú vayas experimentando y veas cuál te gusta más. Y ya por último tenemos lo de siempre, que es el decode, en donde le estamos metiendo el VAE para que pueda decodificar el ruido latente y lo convierta en una imagen entendible para nosotros. Y aquí tenemos el nodo de guardar imagen, que le voy a poner como prefix Qwen-Edit. Y tenemos un comparador de imágenes para que podamos comparar la imagen original con la imagen final. Si no sabes cómo se llama este, sale así como Image Comparer. Es este de aquí. Conectas la imagen 1, imagen 2 y listo. Ahora sí, vamos a poner a prueba sus capacidades de edición. A ver si es cierto que es tan revolucionario como dicen. A ver si es cierto que ya podemos dejar a Photoshop de lado. Y vamos a poner Turn into a Professional Photograph in Studio, Lighting, Inclusive, Wooden, Glass Table, and Sides. Also change the, ¿cómo se dice platos? Plate. Change the plate for a white one with golden border edges. The whole scene is at golden hour, ideal composition, and bokeh because of the 35mm lens. Ok, a ver qué tal lo hace. Estoy utilizando el modelo Q4, que es el que seguramente vas a poder usar tú, junto con el hora, y vamos a dejarle nada más 8 pasos para probarlo de la forma más simple posible. Y es más, de hecho voy a reiniciar el Comfy para probar cuánto tiempo se tarda en la primera generación y en la segunda generación. Ya se reinició, recargo. Ahora sí, presiono Control Enter. Ya tenemos ahí el prompt. Te dejo la imagen así pausada un ratito por si tú quieres ir copiando el flujo, porque luego a mí me cae bien gordo de los tutoriales que veo que estoy intentando copiar el flujo y le mueven y le mueven y le mueven y nomás no dejan ver cómo es el proceso. Ok, ya tenemos el resultado final. Podemos ver que no nos hizo caso en cambiar el plato, dejó exactamente el mismo plato, pero en todo lo demás nos hizo muchísimo caso. Podemos ver que los pescados están en la posición original, siguen siendo los mismos pescados. Fíjate cómo en la foto original tenemos esto de aquí como las colitas quemadas de los pescados y se están saliendo del plato, y en la foto ya editada seguimos teniendo lo mismo. Las flores del plato siguen siendo las mismas. Tenemos aquí 1, 2 y 3 como tulipanes rojos, y aquí también tenemos los mismos 1, 2 y 3. La atención al detalle es absurda, es muy buena. También tenemos el bokeh. Vamos a insistirle un poco más en lo del plato, a ver si ahora sí nos hace caso.
Como recomendación te puedo decir, bueno, no nos hizo caso en lo de Golden Hour, porque aquí parece que la luz es de un flash. Como recomendación te puedo decir que si no te está haciendo caso cualquier inteligencia artificial en algo que tú quieres que aparezca en la imagen, no te enfoques tanto en repetírselo, sino más bien en describir lo que sí quieres que aparezca. Por ejemplo, si yo quiero que la iluminación sea de una ventana, le pongo natural light coming from the side, from the left side of the screen by a window. The plate has golden edges. Voy a poner the simple white plate has golden edges and there a beer, una cerveza with, ¿cómo se dice espuma? Foamy beer, foamy frozen beer. Y para ponerlo todavía más a prueba, le voy a pedir que añada un texto. Add a giant text, bold text that says IA sin filtros. Ok, vamos a ver. Esta ya es la segunda generación. Fíjate que la primera se tardó 26 segundos, lo cual tiene coherencia con lo que anotamos aquí. Este se debería de tardar cerca de 12 segundos. Se tardó 17 tal vez porque cambiamos el prompt, pero es que no manches, o sea, esto es increíble. Es muy buena calidad. Así que sigue sin hacernos caso. En el plato sí puso el borde dorado, pero sigue manteniendo las flores. Tal vez hay que decirle que quite las flores. A ver, donde menciono por primera vez el plato. Also remove the flower design from the plate. Ahí está. Nos puso las paredes de madera. Si tienes un restaurante ya sabes cómo hacer las fotos de tus comidas. Es más, vamos a buscar una foto de comida que sea más fea. A ver, algo así exageradísimo. Esto. Voy a dejar el mismo prompt, pero sin lo de las flores, porque ya no tiene flores. Ah, hace rato no nos puso el texto. Ahora sí nos puso IA sin, pero no nos puso filtros. Ok, tenemos exactamente el mismo plato de comida, con la maruchan y los huevos y la cara triste con las salchichas. La composición sigue siendo la misma porque usamos la misma semilla. Y si tú quisieras utilizar no los modelos para editar imagen, sino los modelos simplemente para crear imagen, también lo puedes hacer. Simplemente duplicas estos mismos nodos y tienes que cargar los modelos que no dicen, que nada más dicen Qwen-Image. Esos son para crear imágenes, no para editarlas. Y simplemente desactivas esto de cargar la imagen y vamos a decirle que cree una imagen nueva, pero le vamos a tener que especificar aquí el tamaño. Entonces vamos a ponerle que la haga de 1024 por 1024 y si lo conectamos aquí en el ruido latente, desactivamos esto porque ya no tiene sentido ni esto. Y vamos a decirle que haga una chica manejando una motocicleta Harley Davidson en la luna. Como cambiamos los modelos, ahí ya descargó los modelos que teníamos antes. Se está cargando todo en la RAM y luego lo va a cargar en la tarjeta de video. Ya está generando la imagen y fue capaz de entregarnos esto. Como puedes ver, es exactamente lo que le pedimos. Bueno, lo de manejando en la luna no lo entendió muy bien. De nuevo, si quieres que te haga caso en algo en específico, le tienes que especificar o describir mejor la luna. Y es exactamente lo que pedimos. Es una motocicleta Harley Davidson, es una chica bonita, no sé qué más decirte. Después podemos editar esta imagen. Por si no te gustó algo en particular, puedes cargar esta imagen en el nodo de la imagen. Volvemos a encender esto y esto. Vamos ahora a apagar este. Conectamos aquí el ruido latente. Desactivamos estos dos modelos. Uy, ahí cometí un error. Dejé encendidos los dos. Y vamos a dejar activado nada más este. Vamos a intentar hacerlo con la máxima calidad posible. Para eso voy a desactivar el hora y le voy a poner aquí 20 pasos. Más allá no tiene sentido. Por eso te puse aquí una nota diciendo que el número recomendado por Alibaba es de 50 pasos, pero realmente no hay mucha diferencia de calidad. Así que a partir de 20 en adelante no vas a notar mucha diferencia. Y vamos a decirle que nos cambie la iluminación. Change the lighting for the golden hour and make the wear an oversized wedding. Vamos a ver cuánto se tarda y a ver si es capaz de decir todo lo que le dijimos. Le dije que lo haga en la hora dorada y que la mujer esté utilizando un vestido de bodas. Podemos ver lo bueno que es el modelo con estos detalles de la motocicleta. Antes, si tú le pedías a los modelos SDXL una moto, el motor te lo hacía pésimamente horrible. Y aquí ya se parece bastante a una motocicleta. Tiene mucho sentido esta imagen. Si está un poco sobresaturada, para eso ahorita probamos moviendo este valor y nos ignoró por completo. No hizo para nada lo que le dijimos. Vamos a probar poniendo el hora y el modelo más básico y de una vez vamos a modificar este valor. Ok, vemos que subiendo este valor incluso a 50 ya hace más caso respecto a cambiarle el vestuario, pero todavía no nos hace caso respecto a la hora del día.
así que voy a describir mejor y probar poniéndole también algo en el negativo. Le voy a poner night. Vamos a empezar entonces, como ya sabes que me gusta desde el final. Creo que así se tiene una mejor comprensión. Y vamos a empezar poniendo el image comparator. De aquí vamos a sacar la imagen original y la imagen final para poderlas comparar. De aquí necesitamos el by decode, que es lo que nos va a decodificar la imagen de ruido latente hacia algo que podamos comprender. Luego necesitamos el K-sampler. Y de aquí vamos a conectar el ruido latente, que es quien nos va a sacar la imagen. Y vamos de una vez a ponerle 8 pasos. CFG vamos a dejárselo en 1. Here Simple está bien. Aunque recuerda que también puedes probar este que se llama Res Multistep. También da buenos resultados. Aquí vamos a sacar un nodo que se llama Model Sampling Aura Flow, donde vamos a poner un valor de 50 para que nos haga caso. Aquí el prompt es muy importante. Como prompt positivo vamos a poner este nodo que se llama Text Encode Qwen-Image-Edit. Vamos a ponerlo de color verde para que sepas que es el positivo. Luego ponemos lo de siempre, un clip text como negativo. Le ponemos color rojo. El color es opcional. Y aquí vamos a poner tanto prompt positivo como negativo. Luego el ruido latente lo vamos a sacar de este nodo que se llama Empty SD3 Image, que es este de aquí. Aquí vas a especificar el tamaño de la imagen que quieres generar. Y continuando con lo que necesitamos conectar en estos nodos, va a ser el modelo, el clip, el by, la imagen, otra vez el clip y opcionalmente el tamaño de la imagen. Para el modelo recuerda que le tenemos que cargar el LoRa, así que vamos a poner LoRa Loader Model Only y vamos a poner el de Qwen, que es este que dice Image de 8 pasos, es este de aquí. También puedes usar el de 4 pasos, pero no te lo recomiendo, los resultados no son muy buenos. Vamos a poner también el by, vamos a poner Load y vamos a poner el de Qwen. El by lo vamos a poner para el by decode y para el prompt positivo. Luego vamos a necesitar también este que dice Load Clip. Aquí vamos a poner el clip de Qwen. Recuerda que si no te salen los modelos es porque no los tienes en las carpetas. Necesitas descargarlos y ponerlos en estas carpetas. Para eso te voy a dejar ya esto listo para que tú los puedas descargar y poner en las carpetas correspondientes. Esto es exclusivo para mis Patreons. Si tú los quieres descargar, van a estar en el link de la descripción de este video. El clip se lo vamos a poner tanto al prompt positivo como al negativo. Y además del LoRa vamos a necesitar también el modelo base. Puede ser opcionalmente el modelo GGUF o el modelo FP8 dependiendo de cuánta VRAM tengas. Si tú tienes menos de 8 GB de VRAM vamos a utilizar este que dice Unit Loader GGUF y aquí vas a seleccionar el modelo de Qwen-Image-Edit y este se lo vas a conectar al LoRa. Si tú tienes más de 12 GB de VRAM vas a poner este que dice Load Diffusion Model y vas a poner el que dice Image-Edit FP8 y se lo conectas aquí. Es opcional el que tú quieras usar, uno de los dos, no los dos al mismo tiempo. Y lo último que nos falta es la imagen. Entonces vamos a cargar Load Image y se la vamos a conectar a la imagen del prompt positivo. Acomodamos todo esto y listo. Opcionalmente, lo que tú puedes hacer para que te genere la imagen del mismo tamaño, también vamos a poner el Save Image para que nos guarde la imagen que generemos. Siempre te recomiendo guardarlas. Aunque no las vayas a necesitar, casi no ocupan espacio. Y recuerda que a partir de la imagen tú puedes sacar el flujo de trabajo con el que conseguiste esa imagen, que a veces es muy útil. Opcionalmente lo que puedes hacer es sacar, primero reescalar esta imagen y luego sacarle el tamaño. Para eso vamos a utilizar un nodo que se llama Resize Longer Side para que el tamaño más grande sea de 1024. Vamos a conectar la imagen aquí y luego de aquí sacamos el tamaño de esta imagen. Vamos a utilizar este nodo que se llama Image Size, ponemos la imagen y de aquí vamos a sacar el width y el height, o sea el ancho y el alto. Que si procesamos este nodo, le damos clic derecho, View Selected Output Nodes, vas a ver que nos dice que va a ser de 1024 por 768. Y listo, ya con eso tendríamos el flujo completo. Vamos a probar que funcione. Vamos a darle un prompt, make golden hour y listo. Ahí lo tenemos funcionando. Tenemos el comparador de imagen, no conecté la imagen original, pero puedes ver que entendió a la perfección lo que le pedimos, hizo la hora dorada, dejó todo el resto intacto y ahí lo tenemos. Evidentemente depende de la semilla que le pongas, el resultado que vas a tener. Como puedes ver, el primer resultado considero que fue mejor. Y listo, recuerda que si quieres apoyar el canal te agradecería muchísimo que te suscribas a mi canal de Patreon, así puedo seguir trayendo este contenido de forma gratuita y tú y yo nos vemos en la próxima. Chao.